Muy buenos días. Bendiciones para todos los amigos y los hermanos que hoy se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Ebenezer Central de la ciudad de Valledupar. Es un privilegio para mí compartir en este día una nueva reflexión aquí en su programa Meditando en la Palabra. Pero vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, muchas gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de meditar en ella. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos lo grande y maravilloso que eres con nosotros. Ahora queremos pedir una unción fresca de tu Espíritu que nos acompañe en este pasaje que vamos a compartir. Gracias, Padre, por la obra tuya. Gracias por los mensajes que dejaste aquí en tu palabra y por esa oportunidad que nos das de compartirla hoy en este lugar, desde aquí, desde la Iglesia Ebenezer Central de la ciudad de Valledupar. Mis amigos y hermanos, en la entrega anterior estuvimos meditando en Hechos 15 del 36 en adelante, y nuestra hermana compartía con nosotros bajo el título La verdadera unidad. Vimos que a pesar de que hubo ese desacuerdo entre los hermanos, esto no fue una división. Fue una manera que, aunque hubo ese impasse, se amplió el esquema de trabajo para ellos. Ya no había un grupo, sino que se generaron dos grupos para seguir en la obra del Señor. Y los desacuerdos no pueden ser causal de odios, de separaciones. Los desacuerdos no pueden parar la obra del Señor, ni tampoco dar pie a malos entendidos, a generar enemistades, porque entonces no estaríamos en el nivel del Señor. La obra siguió creciendo y mostrando cómo el Señor se glorificaba en el viaje con ellos. Hoy continuaremos este estudio y lo estaremos haciendo desde el capítulo 16, desde los versículos 11 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Encarcelados en Filipo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándola a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo
contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó con él, con todos los suyos, y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Una hermosa porción de la palabra del Señor, en el cual estaremos meditando en este día. Le he colocado como título: un viaje con resultados asombrosos. Cuando leí este pasaje, meditaba en lo maravilloso que es el Señor, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para trabajar en su obra. Este es un viaje donde ellos no habían preparado nada, ni habían programado nada. Ellos no sabían con qué se iban a encontrar, cómo iba a ser ese viaje, cuáles eran las sorpresas que se iban a hallar allí. No sabían nada. No es como nosotros cuando vamos a salir de viaje, empezamos organizando con quién vamos a ir, dónde nos vamos a bajar, cuántos son los días que vamos a descansar, los planes que tenemos para realizar dentro de la ciudad que vayamos. No es así. Ellos no llevaban nada programado. Lo único que sí llevaban seguro era que iban en la expansión del Evangelio. Y en estos versículos que acabamos de leer, vamos a encontrar tres grandes sucesos. Y en primer lugar, encontramos la conversión de una mujer influyente. En Filipos, donde ellos llegaron, estaba ya Pablo y Silas allí en ese lugar. Ellos descubrieron que había muy pocos judíos en ese lugar. No había ninguna sinagoga, porque para establecer una sinagoga como tal era necesario que hubiera 10 hombres judíos. Y como no los habían, ellos no habían podido establecer una sinagoga. Ninguna cantidad de mujeres podían compensar la presencia de un hombre.
Ellos viendo este panorama resuelven ir al río, un lugar donde se reunían las mujeres a orar. Ellos llegaron allí a ese lugar, inician estableciendo compartiendo la palabra con ellos y muchas mujeres se fueron añadiendo en la medida que Pablo iba compartiendo. Pero aquí había una mujer que tenía una connotación especial, que quiso el Señor que quedara registrada aquí en la palabra, y su nombre era Lidia. Era una mujer que era vendedora de púrpura. Me llamó la atención porque uno siempre habla de púrpura y carmesí, pero habíamos muchas personas que no sabíamos lo que era la púrpura. Y la púrpura era un tinte que se sacaba de unos caracoles mínimos que eran pequeñitos, y de allí ellos sacaban ese tinte para teñir las telas. Como era difícil para sacar cantidades para teñir la tela de púrpura, eso lo hacía que se encareciera su valor. Estos caracoles se llamaban músira, ese era murici, era el nombre de estos caracolitos. El mundo romano se distinguía, todos los hombres importantes, los magistrados, los senadores y todos los que estaban en altos cargos, ellos usaban una franja que estaba teñida de púrpura. La púrpura indicaba que la persona era importante. Lidia era de la ciudad de Tiatira. Tiatira era su ciudad natal y ella se quiso trasladar a Filipo, pero su comercio lo mantenía desde allá. Ella por eso se había vuelto una mujer influyente, porque ahí en esa provincia o en esa colonia había muchos romanos que tenían cargos importantes y para ellos era indispensable el uso de la púrpura. Por eso se dice que era una mujer importante, influyente dentro de la ciudad de Filipo. Con esta mujer ocurre algo muy importante que quedó resaltado aquí en la palabra. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento cuando Pablo estuviera hablando. Antes de que Pablo llegara allí a ese lugar, ya ella le estaba orando al Señor, lo que indica que el Señor tenía un propósito con ella. En los versículos anteriores vemos que Pablo había tenido una visión de un hombre macedonio, pero cuando llega aquí se encuentra con una mujer que es la primera mujer que recibe la palabra y la primera que brinda ese lugar, su casa, para que el evangelio siga expandiéndose. Ellos necesitaban dejar establecido como tal la presencia del evangelio allí en ese lugar. Ella como mujer fue la primera que les brindó esa oportunidad. Ella se convirtió en una mujer hospitalaria, lo que nos está indicando aquí que ser hospitalario también es una manera de servirle al Señor, porque usted cuando es hospitalario puede llevarle la palabra a esa persona, bien sea que llegue a su casa o que usted la aborde en alguna parte de la ciudad o se encuentre con ella, quiera compartir un café. Eso también es ser hospitalario. Eso también es atender a aquella persona que necesita recibir la palabra del Señor. En segundo lugar, aquí encontramos la liberación a una joven que estaba poseída por un demonio. Esta es la segunda experiencia y esta experiencia es lo que lleva a que se realice el hecho más asombroso que vamos a encontrar aquí en este capítulo. Esta joven era una esclava. Ella era la fuente de dinero para sus amos. Pero me llamó la atención porque Pablo se molestó tanto porque ella tenía muchos días de estarlo persiguiendo y lo que anunciaba era verdad. Ellos eran servidores del Señor. Ella no le estaba diciendo ninguna mentira. Pero ¿qué pasaba? Era una ciudad que conocía cuál era el oficio de ella. Ella era una adivinadora, esclava de unas personas
que la utilizaban para poder hacer sus ganancias adivinando. Tenía ese espíritu, el cual podemos decir que fue el que los llevó a ellos a encarcelarlos después de la liberación que hicieron. Pablo aquí, humildemente y muy sencillamente, él saca ese espíritu en la autoridad de Jesucristo. Él no aprovechó diciendo que él en su poder lo podía hacer, sino que por el poder del Espíritu Santo que había recibido, ese espíritu era echado fuera de aquella joven. Y por esta causa fueron juzgados, por esta causa fueron ellos llevados y encarcelados. Y a veces pensamos, ¿por qué un acto que fue de buena fe, un acto bueno, puede llevar a que sean amonestados, seamos tema de conversación a los demás? Porque a veces el mismo demonio, el mismo espíritu malo que habita de pronto en aquellas personas que no conocen al Señor, les es molesto. Y en tercer lugar, vemos asombrosamente cómo ellos fueron liberados de la cárcel. Viendo los amos de la joven que habían perdido prácticamente la esperanza de sus ganancias, o como decimos nosotros, se les había acabado la mina de plata, ellos procedieron a acusarlos de instigadores porque enseñaban la palabra del Señor, una palabra que era completamente extraña para ellos. Fueron acusados frente a los líderes y autoridades. En el Imperio Romano habían dos leyes, una ley que era para ciudadanos romanos y una ley para los que no eran romanos. Dentro de las leyes de los romanos, ellos incluso tenían privilegios, eran derechos civiles específicos que eran respetados celosamente. Los que no eran romanos no tenían ninguna clase de derecho y cuando eran apresados, así como habían hecho con ellos, los romanos tenían todo el derecho de abusar, tanto en golpes y en lo que determinaran si eran llevados a la cárcel. Los habitantes de ese lugar se sintieron ofendidos por esa extraña religión que ellos estaban tratando de propagar allí en ese lugar. Y solo por esta causa fue que ellos se sintieron con ese derecho de maltratarlos. Fueron azotados y los echaron en la cárcel en condiciones de máxima seguridad en el calabozo de más adentro. Algo que encontré dice que esas cárceles tenían como sótanos y allá era ese lugar donde llevaban a las personas más peligrosas, aquellos que no tenían derecho prácticamente a nada. Allí no habían baños, era oscuro. Ellos vivían en medio de tanta cosa sucia. Allí fue donde llevaron a Pablo y a Silas. Dicen que las ventanas que habían eran más o menos de 20 centímetros de largo y el grueso que tenían, el ancho, era de 5 centímetros, lo que indica que muy poca era la ventilación que había allí en ese lugar. En la tradición judía se daba un número máximo de golpes con que se podía azotar a una persona, pero los romanos no tenían límites. Pablo pudo hablar de todos estos castigos que recibió mientras hacía la expansión del Evangelio y eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios 11, del 16 al 33. Ellos no se contentaron solo con llevarlos al fondo de la cárcel, sino que también le pusieron cepos en sus pies. Estos cepos los utilizaban como tortura, iban abriendo y abriendo. Cuando ya estaba en lo máximo, eran dolores incontrolables lo que sentía esa persona. Pero aún en medio de todas esas situaciones, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, del mugre y de todo lo que había allí en ese lugar donde ellos estaban, ellos decidieron orarle al Señor, decidieron gozarse con el Señor y empezaron a cantar canciones, himnos que utilizaron, que los que estaban allí en la cárcel estaban oyéndolos atentamente. Y es en ese momento, cuando ellos deciden orar,
que el Señor hace la parte de él, la parte asombrosa que encontramos aquí en esta palabra. Ocurre ese terremoto que estremeció toda la cárcel y lo más importante es que fueron liberadas sus cadenas, cosa que era muy difícil, fue un hecho sobrenatural porque esas cadenas estaban muy bien aseguradas. Y si no solamente era de las manos, ellos tenían, aparte de eso, tenían la de los pies. Muy posiblemente este mismo carcelero fue el que le propinó todos los golpes y los azotes que habían recibido ellos. Y es este hombre que al llegar y ver que todo esto ha ocurrido, piensa que ellos se fueron de allí, de ese lugar, y iba a quitarse la vida. Cuando Pablo ve esto, Pablo le dice, no lo hagas porque nosotros estamos aquí. ¿Cuál sería la sorpresa de ese hombre? Sabía y reconoció que todo esto que había pasado era obra del Señor. Y lo único que puede hacer es ir ante ellos, pedir o decirles cuál era la forma de que él debía hacer para poder ser salvo. Un acto más de los asombrosos que vimos es que él mismo los sana, les da comida, y después es el que le lleva la noticia que los magistrados dicen que ellos van a salir de la cárcel. Pero Pablo dice que no. Pablo dice que ellos no tienen por qué salir así, sino que ellos mismos son los que lo van a darle la libertad, porque ellos los habían enjuiciado sin tener una razón de peso para haberlo hecho, simplemente porque estaban enseñando la palabra del Señor. Y así fueron liberados ellos. De esta manera fueron liberados. Al salir, ellos pasaron por aquel lugar de Lidia, que quedó establecido como la primera iglesia allí en Filipo. Compartieron con los hermanos, dice que consolaron y continuaron con su viaje. Hoy podemos decir como conclusión que fue un viaje que tuvo frutos para el Señor, y que nos enseña que a pesar de que ellos pasaron por momentos tan difíciles, el Señor se glorificó en medio de ellos, porque sabían con el amor que ellos estaban trabajando en la obra. Esta reflexión nos invita a que nosotros debemos ser diligentes, a que debemos ser hospitalarios como Lidia, a que nosotros podamos contribuir en que alguna persona pueda salir de una esclavitud que tenga, y que aquellos que tienen autoridades, que están en autoridad, no pueden abusar de las personas así como pasó aquí con Pablo y con Silas. El Señor nos ayude a seguir meditando en la palabra, a buscar esas enseñanzas que el Señor quiere dejar en nuestra vida. Padre amado, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos acabas de dejar aquí en esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poderla seguir compartiendo, a poder seguir enseñando a aquel que no la entiende, a que seamos cada día más edificados a través de ellos, para que nosotros podamos ser multiplicadores, así como lo fueron Pablo y Silas aquí en este capítulo. El Señor les bendiga y quedamos hasta una nueva oportunidad donde podamos compartir un capítulo más de este libro de Hechos. Bendiciones para todos.